todos, aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hacer un mini tutorial. Vamos a ver cómo se hace un anillo dividido. He pensado de hacer este tutorial porque el jueves que viene vamos a hacer un collar muy bonito y muy fácil también, que prácticamente está hecho con anillos divididos. Entonces he creído mejor practicar un poquito y ver cómo se hace este tipo de trabajo. Venga, vamos a ello. Bueno, como veis, para el anillo dividido vamos a utilizar 2 navetas, un clic y en este caso es un anillo dividido con bolita, una bolita y una aguja de ganchillo. Bien, esto lo podemos hacer de dos formas, o bien con el hilo continuo o bien con el hilo cortado y haciéndole ahora un nudito para sujetar el hilo. Y ahora ya pues comenzaremos a trabajar. Vamos a ver, en un principio vamos a poner la bolita en la naveta con la que vamos a hacer los hilos transferidos. O sea, vamos a utilizar esta naveta para hacer la primera parte del anillo. Entonces es en este lado de la naveta donde vamos a poner la bolita. ¿Veis? Y ahora, para sujetar la bolita y que no se nos escape, le vamos a poner este clic. Ajustamos el hilo. Y como veis, ya tenemos preparada la bolita para empezar a hacer nuestro anillo dividido. Es este lado, donde va la bolita, el que tenemos que coger. Y ahora hacemos el telar en la mano y pasamos por encima. ¿Veis? Y comenzaremos a hacer nuestro anillo de la forma habitual. Le pondremos pues la cantidad de nudo que requiera el diámetro de la piedrecita. Bueno, ya he terminado, he hecho la primera parte, he hecho 10 nudos. He cogido el hilo Lisbel del número 10 y una bolita del número 8. Ahora, una vez que he terminado la primera parte, pues simplemente le doy la vuelta y comenzaré a trabajar con la otra naveta la segunda parte del anillo dividido. Esta segunda parte, como sabéis, se hace siempre con los hilos sin transferir. Y ahora pues haré lo mismo en este lado. Uno. Hemos terminado los nudos sin transferir de esta segunda parte de nuestro anillo dividido. Ahora daremos la vuelta a la labor y haremos lo siguiente. Vamos a enganchar aquí este hilo de aquí, o sea, el hilo este, el de la lanzadera no, este. Y ahora vamos a meter por aquí nuestra lanzadera.
Vamos a ajustar. Y a continuación ya solamente nos quedará colocar bien los nudos y ajustar nuestro hilo. Y como veis, ya tenemos nuestro anillo dividido con una bolita en el centro. Y bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Espero que os sirva de ayuda para hacer nuestro próximo collar.